Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to you. We have translation in English, Spanish and France. Thank you very much to all of who helped us to organize this press conference on the Western Sahara issue. My name is Norbert Neuser. I'm from the Social Democratic Party in Germany, and I'm chairman of the Intergroup of Western Sahara. I just want to introduce to you the two members of European Parliament, being actually 2 weeks ago to the trial in Rabat, Willy Meyer and Antonio Masip, and my friend, member of the Intergroup too, from S&D Group from Italy, Pino Alacchi. So we have less than 30 minutes. Let's start. Willy, do you want to start, or Antonio? Bueno, querido Neuser y queridos amigos, yo soy diputado europeo desde el 2004, pero soy seguidor de la causa saharaui desde hace muchos años. Ya hice un recurso en la época de Franco contra la ley de descolonización del Sáhara por parte del régimen del dictador franquista, ¿no? O sea que tengo un largo recorrido, he visitado los campamentos varias veces, he visitado también todo el norte de África y he escrito algún libro también sobre esta materia. Por tanto, no soy un desconocido para nada con el Sáhara Occidental. Pero me he encontrado con que, y se lo estaba comentando ahora mi gran compañero y amigo Willy Meyer, me he encontrado con que unas personas aquí ayer, de la embajada marroquí o de no sé quién y tal, se pasean por los despachos diciendo que 2 diputados europeos estuvieron en el juicio de Rabat y no dijeron nada sobre lo que estaba pasando allí, de un juicio que les voy a decir una cosa: yo soy profesional de la abogacía. Un juicio horrible, lamentable, intolerable que en las fronteras de Europa tengamos un tratamiento de los derechos humanos y de un juicio semejante. Yo fui observador de los juicios militares que el franquismo, al final de la vida de Franco, hizo pidiendo penas de muerte, y una de las personas que yo asistí de observador, Ángel Otaegui, un vasco, fue matado días antes de morir el dictador, firmó su pena de muerte y lo ejecutaron. Y en Rabat el otro día con Willy Meyer tuve la misma sensación de que Marruecos está con un régimen completamente colonial, porque el trato que estaban recibiendo los 24 saharauis que se sentaban delante de mí y de Willy Meyer se sentaban delante de mí en el juicio, eran juzgados fuera de su territorio, fuera de su país, fuera de sus fronteras, juzgados por una jurisdicción excepcional que incluso prohíbe la propia Constitución, el artículo 27, párrafo segundo de la Constitución de Marruecos, la actual Constitución vigente de Marruecos, está en contra de los tribunales de excepción. Bueno, pues no. El juicio que vimos Willy Meyer y yo allí era un juicio de excepción, militar, con un presidente que daba la sensación que sabía algo de derecho, no lo voy a negar. Pero 4 otros jueces vestidos y uniformados que no movieron ni un ictus de la cara, no movieron en todas las horas que estuvimos de proceso. Se veía que no seguían en absoluto lo que estaba allí, nada más que estaban a las órdenes de alguien de fuera del tribunal. Los saharauis se movieron con una valentía extraordinaria por parte de los acusados, valentía extraordinaria también de los abogados,
emocionante. Yo he sido abogado en juicios militares, como os digo, en mi propio país, y la verdad es que hay que tener valor para enfrentar a una jurisdicción militar. Los abogados estuvieron muy valientes, se ve que conocían profundamente el derecho, y no solo el derecho marroquí, sino que conocían perfectamente los autos de la acusación, y además había abogados de derechos humanos del propio Marruecos que también fueron muy valientes, que estuvieron, porque en el juicio sí aprecié que había libertad de expresión, eso hay que reconocerlo, había libertad de expresión, los abogados se pudieron exprimir como ellos quisieron, hicieron las preguntas que consideraron oportunas y ellos pudieron hablar con cierta libertad, la libertad que da el coraje de defender una causa justa. Pero claro, salvo ese asunto de la libertad de expresión de los abogados y de que a los observadores nos permitieron entrar, que hubo sus más y sus menos, porque aquí al amigo Willy Meyer tuvieron 2 horas que tardaron en que pudiese sentarse conmigo al lado. A mí no, yo tengo que reconocer que conmigo no hubo ningún problema, me pude sentar, dejé mi credencial de diputado europeo a la entrada y me pude sentar allí siguiendo el juicio. Y el juicio fue, como les digo a ustedes, fue penoso, fue vergonzante, fue el antiderecho mayor que he visto desde la época de Franco. No se puede tolerar. Un país que tiene relaciones de amistad y de cooperación con la Unión Europea, de la que yo soy parlamentario, no se puede tolerar, no podemos tolerar que unos vecinos nuestros pisoteen el derecho de esa manera. Y a mí les molestaban algunos marroquíes que me interrogaron allí, les molestaba que mi opinión era que era un juicio colonial. Se portaban, nosotros en Europa, los italianos, los holandeses, los alemanes, los españoles, los franceses, los ingleses, por supuesto, los portugueses, cómo no, conocemos en nuestro pasado juicios coloniales en las colonias con tribunales militares y sin derecho alguno por parte de los acusados. Pues esto era igual. Esto era una población autóctona que se sentaba en el banquillo y unos coloniales, unas personas de la colonia militarizada que juzgaban a las personas y se mantenían con esa inflexibilidad moral, con esa aberración humana, con esa situación en la que se da no solo un juicio militar, sino que además estaban las penas predeterminadas de antemano, porque no se atrevieron a poner penas de muerte, pero hombre, solo faltaba que pusieran penas de muerte, pero salvo la pena de muerte, lo demás es las penas máximas que permite la codificación marroquí. Una vergüenza, una auténtica vergüenza. Y los gobiernos europeos a los que yo llamo no pueden pasar este asunto mirando para otro lado. Y este Parlamento al que yo pertenezco no puede mirar para otro lado ante algo tan terrible para los derechos humanos. Sí sé que algún diputado pues dice que ha visitado las víctimas y que ha habido o que alguien ha visitado las víctimas de lo que pasó en los campamentos de El Aaiún. Y yo me pregunto, ¿cómo puede acusarse a nadie de unas muertes si resulta que se acusa de 11 muertes y solo ha aparecido una autopsia, una? Es decir, que las otras 10 no aparecieron. Los abogados no pudieron desarrollar nada sobre 10 personas innominadas cuya autopsia, cuyo cadáver no se ha podido, por un médico forense, no se ha podido valorar cuál era la situación que había. Y no solo eso, sino que después las pruebas de acusación se produjeron siempre sin asistencia letrada a los detenidos. Los detenidos fueron detenidos con posterioridad, no fueron en los hechos flagrantes, en algunos de los casos. Y hasta una cosa que me llamó la atención poderosamente, y se lo he comunicado a nivel personal al secretario general de las Naciones Unidas, a Ban Ki-moon, hasta
uno de los detenidos y acusado, resulta que estaba detenido ya antes de los hechos. ¿Y cómo se le puede acusar de un delito que estaba detenido y preso por la propia autoridad marroquí y le acusa como autor, inductor o lo que fuere de unos hechos que es imposible? Vamos, estamos ante un juicio. Ya sabemos que la justicia militar en todos los sitios es muy dudosa siempre, pero es que en este caso es no solo muy dudosa, sino terrible, terrible. El que haya todavía estas situaciones de indefensión, que no haya ni siquiera pruebas de autopsia, que no haya posibilidad de contradictoria por parte del itinerario procesal seguido por los abogados. Es una auténtica desafuero, es algo contrario al derecho, algo que no se puede absolutamente admitir. No se puede admitir, y yo creo que Marruecos, con independencia de todo lo que sea de relaciones comerciales, de las relaciones de amistad, de la preocupación que hay con Marruecos, como hay con Egipto, con Túnez, con tal, siempre hubo preocupaciones con dictadores y de buenas relaciones. Yo creo que eso no se puede tolerar. Perdona, presidente, me he extendido mucho, y yo solo quiero decir por último que me he sentido muy a gusto con la presencia de Willy Meyer, que hemos hecho creo que un buen equipo, independientemente de nuestras trayectorias políticas distintas, y yo que he visitado con él otros países del mundo en situaciones también problemáticas, Colombia, Palestina, en Libia hemos estado juntos. Bueno, pues con independencia de eso, yo creo que en Rabat, ante este tribunal militar, hemos mantenido el tipo, hemos sido correctos, no hemos dicho nada más que nos hemos sometido al status quo que había allí mismo, pero el que yo haya callado en aquel momento no quiere decir que mi opinión es la que os estoy dando yo aquí hoy y la que le he escrito a Ban Ki-moon personalmente, el secretario general de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Antonio. Bueno, tienen ustedes, creo que les han repartido un dossier completo. No sé si se lo han repartido o se lo van a repartir, está en la mesa, que es en primer lugar un informe de Antonio y mío, un informe, digamos, técnico de lo que acaba de describir, es decir, las irregularidades estructurales de un juicio que lo único que pretende es enjuiciar la causa saharaui, es enjuiciarla a 24 jóvenes saharauis como escarmiento para intentar evitar que el derecho internacional se cumpla, es decir, que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación. Como decía Antonio, en este escrito que hemos preparado para conocimiento de toda la Cámara, ahí decimos, desde el punto de vista técnico, todas y cada una de las irregularidades que se han dado en el juicio, comenzando por la primera, y es que Marruecos no tiene jurisdicción sobre los territorios ocupados del Sáhara Occidental. No tiene ninguna jurisdicción y ha contravenido el artículo 76 del Cuarto Convenio de Ginebra, que queda explícito y claro que nos permite trasladar a los ciudadanos de un territorio ocupado fuera de ese territorio. Y a partir de ahí todo lo que acaba de decir Antonio. Hemos conseguido 77 firmas ya y va creciendo de diputados y diputadas que plantea con claridad la denuncia expresa de este juicio sin garantías, ilegal, y además expresando su preocupación por los territorios ocupados, por los derechos humanos que se están permanentemente violando, haciendo una llamada expresa al derecho de autodeterminación, a que se monitoricen los derechos humanos por parte de la MINURSO en el Sáhara Occidental y sobre todo, que es lo que nos ocupa, pidiendo la libertad de todos los presos políticos. No Antonio Masip, no Arlaki, sino la Cámara del Parlamento Europeo en la última sesión en Estrasburgo fijó su mandato para la 22ª edición del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un mandato explícito del conjunto de la Cámara y en ese mandato el Parlamento Europeo exige la libertad de todos los presos políticos saharauis y por lo tanto esta Cámara tiene la obligación moral y política
no solamente de plantearlo en Naciones Unidas, sino también plantearlo ante el Estado de Marruecos, ante el Reino de Marruecos, para que el Reino de Marruecos entienda que se tiene que producir la libertad de todos y cada uno de los presos políticos saharauis, que es el mandato de la Cámara. Y nosotros entendemos, además, que la señora Ashton tendría que responder a una serie de cartas que le hemos mandado para que ella, como alta representante, también se preocupe y pida a las autoridades de Marruecos la libertad de estas personas, que son personas jóvenes, que son personas que defienden la causa saharaui, que nunca debían de haber sido detenidos, nunca debían de haber sido torturados y mucho menos nunca tendrían que tener esta pena de cadena perpetua de 30, de 25 años, que son condenas que buscan una ejemplaridad para que el pueblo saharaui no se siga movilizando. Yo creo, termino para dar la palabra a mis compañeros, que esta Cámara, el Parlamento Europeo, no puede abandonar a los saharauis. El derecho internacional es muy claro, el proceso de descolonización está bajo tutela del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo tanto hay una fuerza ocupante que es Marruecos, a la que hay que parar los pies para permitir el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación. Y esta Cámara tiene la obligación de asistir, de estar allí, de observar, de impedir el apagón informativo que está habiendo en los territorios ocupados, para mostrar nuestra solidaridad con la causa saharaui. Creo que los compañeros van a hablar de un posible viaje que podemos tener allí en los territorios ocupados y yo, sin más, pues agradecerles su presencia. Yes, thank you very much, Willy and Antonio, for your clear statements and for your engagement going to Rabat and to report today. I would like now to hand over to Mr. Kent. Oui, non, je voudrais seulement dire qu'il nous reste seulement 10 minutes. Donc, s'il y a des questions des journalistes, vu qu'on a 30 minutes en tout, c'est votre tour maintenant. Et s'il n'y en a pas, on passera la parole, si vous êtes d'accord, aux intervenants. Soy Mario Villar de la agencia EFE. Una pregunta para los eurodiputados españoles principalmente. Con temas en discusión con Marruecos como el acuerdo de pesca y demás, ¿temen que sea eso un obstáculo para firmeza de los gobiernos y de las instituciones europeas o creen que puede ser un aliciente para utilizar presión por esa vía? Bueno, mire usted, yo espero que no, es decir, que en las negociaciones, creo que estamos en la cuarta ronda de negociación entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea sobre el acuerdo de pesca, lo que debe prevalecer siempre es el derecho internacional. Y no hay más, es decir, y yo creo que ahí el derecho internacional es muy claro. En relación a los territorios no autónomos, no se puede expropiar, no se pueden sacar riquezas naturales de esos territorios pendientes de descolonización y, por lo tanto, un tratado de pesca debía de obviar la jurisdicción de las aguas del Sáhara Occidental. Y, sobre todo, yo creo que una cosa es llegar a un buen acuerdo con Marruecos, que todos lo deseamos, un buen acuerdo de pesca, sobre la base del derecho internacional, y otra cosa es que Marruecos entienda que no tiene ninguna jurisdicción sobre un territorio que está pendiente de descolonización, que es un mandato explícito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y que Marruecos tiene que entender que el estatuto avanzado que tiene entre la Unión Europea y Marruecos tiene una cláusula condicionante, la número 2, que le exige el cumplimiento estricto de los derechos humanos. Yo creo que ahí es donde la Unión Europea debía, no solamente con Marruecos, lo tendría que haber hecho con el régimen de Ben Ali Mubarak, que no lo hizo, y es exigir la condicionalidad en la política de vecindad. Sí. Bueno, a mí, como eurodiputado, que muy bien decís antes, pero también como persona humana, me está preocupando mucho, efectivamente, la cuestión de la autodeterminación del Sáhara, me está preocupando mucho el tema de la negociación de la pesca, pero aquí y ahora me preocupa que 24 personas están en la cárcel, en Rabat, torturadas, algunos de ellos con una descripción de tortura verdaderamente terrible, y no lo podemos pasar por alto.
sea cual sea el momento histórico de las relaciones Europa-Marruecos y Naciones Unidas, descolonización del Sáhara, que es ya que largo, como decía el Quijote, largo me lo fiáis. No se puede tolerar que 24 personas estén con un juicio injusto, terrible, acusadas, como muy bien decía Billy, sin consistencia y sin garantías. Y esas 24 personas, con sus nombres, tienen que ser una obligación y una llamada al corazón de esta Unión Europea. D'autres questions? Merci. Ana Pisonero from the Spanish news agency Europa Press. You've just mentioned the possible trip to Sahara. Acaban de mencionar un posible viaje de vuelta al Sahara. No sé si nos pueden adelantar un poquito la visita. Gracias. So, the middle of next week, a group of MEPs as delegation is going to the occupied territories. I think it's for the first time that MEPs are going there. They are accompanied by one or two NGOs, and I would say it's a kind of fact-finding mission to go there to have meetings with human rights defenders, with people who are living under the pressure of the Moroccans, and with MINURSO. That is planned. It's only a trip for 3 days. But nevertheless, I think it's important that MEPs go there on a fact-finding mission. Sorry, it's to El Ayoun. Sorry, the first part I could not understand. I think we try to have always the issue of Western Sahara on our agenda. It was very strong when we had the discussions about fishery agreements, and it showed that there's a majority in European Parliament against what Commission and what European Council did. And I think Council and Commission have to be careful how to handle and to act about fishery agreements and other agreements with Moroccan authorities. They have to respect the special situation of Western Sahrawi people and all the other things we discussed. We will have, for example, tomorrow at 9 o'clock in the morning, someone who is responsible for the Kennedy report on the issue of human rights situation in Western Sahara. So we have two big issues now, and I think there will be a follow-up when European parliaments meet in Strasbourg in 2 weeks. I think it should be one of the urgencies to be tabled in Strasbourg. Just one short remark. We have now in the Parliament a very solid majority in favor of self-determination and of rights of the people of Western Sahara. So the Moroccan government and even its supporter in Europe should take this into account. We have this majority that showed strength in at least 4 crucial votations in which all the issues related to the cause of the liberation of Western Sahara territories have been fully supported. We will use this majority and we will expand this majority as the representation of the European population in all possible areas, in all possible places, and so on. We will involve also other parliaments for other parts of the world. We will involve also the USA Congress, who from this point has exactly our position, showing the enemies of the emancipation and liberation of Western Sahara that in this case they cannot go on violating human rights and basic international law. Well,
I'm Ivo Vajglan, a member of the Parliament Liberal Group from Slovenia. I would like to say, you asked the question of the fishery agreement. I would just like to reiterate the fact that we have had the votes in this Parliament on human rights reports, on important reports on the human rights, and we amended these reports with very specific amendments talking about the violations of human rights in Western Sahara. So this is the basis on which we are building up our initiatives. It is not just to have an opportunistic possibility to vote against a fishery agreement. It's about respect of international law, of human rights, and as a priority of this in each and every relations which European Union has with the partner countries. So it was too easy and too cheap for Morocco to get legitimation of democratic system. This state is not democratically handled the issue of Western Sahara. Thank you. Très bien. Est-ce qu'il y a encore des journalistes qui veulent prendre la parole? If not, time is over nearly. Thank you very much for coming. We invite you to join us tomorrow morning at 9 o'clock to hear and to see about the Canary report about the issue of human rights in Western Sahara. And for the delegation going to Western Sahara, good luck and good success.